¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Espacio Abierto comienza este 2024 hablando de municipalismo, una realidad muy enraizada en Castilla y León. De hecho, cuenta con el mayor número de ayuntamientos de toda España y de Europa. Para garantizar la prestación de los servicios, la autonomía de las entidades y la solidaridad entre ellos en un territorio como el nuestro, tan disperso y extenso, está la Federación Regional de Municipios y Provincias, vigía del cumplimiento de todas estas cuestiones. Hoy, en Espacio Abierto, tomamos el pulso del municipalismo en Castilla y León y lo hacemos con Ángeles Armisen, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Bienvenida y feliz año. Pues muchísimas gracias y feliz año todavía en estos días, sobre todo para nosotros o para mí, arrancando un nuevo curso del municipalismo, porque nos hemos constituido y elegido pues hace muy poco antes de Navidad, así que empezamos desde noviembre más o menos. Sí. Fue Así que empezamos no solo año, sino casi curso municipal. Fue reelegida, además hay que matizarlo, pues con una candidatura única, conformada por consenso, con un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, algo, no sé si decir casi inimaginable en el contexto político actual. ¿Cuál es la fórmula para llegar a esos consensos, a esa unanimidad? Bueno, pues sinceramente creo que es conocer bien la realidad de Castilla y León, ese municipalismo que hace que la Federación sea la casa de la defensa de los intereses de los ayuntamientos y de las entidades locales, de todas las entidades locales, es decir, de ayuntamientos, diputaciones, y por lo tanto, bueno, pues yo agradecimiento, ¿no? Porque el consenso siempre conlleva mayor responsabilidad. Quizás porque es una federación y no un ayuntamiento, una diputación, no lo sé si es la dificultad a la hora de gestionar, pues eso, otras cosas más políticas. Bueno, en un ayuntamiento, en una diputación, quienes deciden son los ciudadanos, que son los que nos votan, ¿no? Y en la Federación, en función de esos resultados, pues luego hay esas mayorías, ¿no? En función de los resultados de las elecciones municipales, hay ese porcentaje de mayorías para tener representación en la Diputación. Pero siempre que hay posibilidad de hacer una candidatura única, sobre todo cuando vamos a representar los intereses de los ayuntamientos, que es lo mismo que decir no los intereses de los cargos de los ayuntamientos, sino los intereses de los servicios que luego prestan los ayuntamientos a los vecinos. O sea que ahí es donde estamos, a defender lo que tiene que ser el servicio público local, bueno, pues para mejorar la vida de los vecinos de Castilla y León. Pues precisamente de esos retos hablaremos en unos instantes, de esas necesidades, de esas preocupaciones de nuestros ayuntamientos, diputaciones y entidades locales, pero antes vamos a ponernos en contexto, porque decíamos precisamente que nuestra comunidad es la que más ayuntamientos aglutina de toda España y de toda Europa. Lo hacemos de la mano del trabajo de nuestra compañera Leticia Sánchez. No hay comunidad autónoma en España con más municipios. Castilla y León encabeza el ranking con 2.248, uno de cada 4 municipios españoles. La comunidad suma más que 7 países europeos y que 9 comunidades juntas, las de Madrid, Valencia, Extremadura, Galicia, Navarra o el País Vasco. La siguiente con más consistorios es Cataluña, pero no llega al millar. Capilaridad municipal a la que hay que añadir 2.226 entidades locales menores, en la comunidad más extensa, lo que implica un extra para llegar a unos municipios que en su mayoría, hasta 1.800, tienen menos de 500 habitantes. Garantizar la prestación de servicios es una de las claves para evitar que se vacíen. Sanidad, educación o, en su defecto, servicio de transporte para garantizarlos. Por ley, los municipios deben prestar además una serie de competencias, como alumbrado, recogida de residuos, limpieza o abastecimiento de agua. Servicios que, con diferencias entre unas provincias y otras, prestan de forma mancomunada en su mayoría, y para los que necesitan del respaldo de las diputaciones. Un problema es además la falta de secretarios municipales imprescindibles para la subsistencia de los consistorios. Fortalecer este municipalismo es el reto que se ha puesto la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias para su segundo mandato. Defiende Ángeles Armisen que puede volver a repoblarse el territorio, que la historia demuestra que es posible y que hay que encontrar soluciones imaginativas para lograrlo, apostando por la creación de empleo y la imprescindible digitalización de todo el territorio. Un debate de la financiación local paralelo al de la financiación de las comunidades y aprovechar los fondos europeos son exigencias también para los próximos 4 años.
Bueno, son muchos retos, muchos ayuntamientos. Decíamos que somos líderes en esta cuestión, pero yo no sé si es para bien o para mal. ¿Es más difícil o es más beneficioso tener en una misma federación tantísimos ayuntamientos? Bueno, para la federación es una asociación voluntaria de gestión, de ayuntamientos, de control, claro. ¿no? De ayuntamientos, ¿no? Entonces son los propios ayuntamientos quienes deciden asociarse y la gran mayoría de esos 2.248 están asociados a la Federación Nacional, perdón, a la Federación Regional. Ha hecho, la verdad, que la compañera de televisión un resumen excelente de datos y de retos, las dos cosas. ¿Es difícil? Bueno, pues yo creo que no, porque Castilla y León está marcada por el municipalismo, lo dice el propio Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad, por ese número de municipios en el que el 80% tiene menos de 500 habitantes. Pero yo siempre hago una pregunta, que es más difícil, gestionar un número de municipios o gestionar una superpoblación de una gran ciudad. Sin duda todos son retos. Claro. Y en Castilla y León el municipalismo es una fortaleza. Y es una fortaleza porque en cada municipio hay personas que se comprometen en trabajar precisamente por sus pueblos, que son esos alcaldes y concejales que se presentan para trabajar cada uno por los intereses de sus pueblos. Yo digo que en la gran mayoría ese voluntariado político que todos los días se levanta y que atiende al vecino desde que sale de casa y a veces sin salir de casa ya le están llamando a la puerta. La federación, ¿qué intenta? La federación es una asociación que intenta, por un lado, defender los intereses del municipalismo. En este caso, bueno, pues muchas veces en relación con el gobierno autonómico, con otras administraciones y también con la administración del Estado, aunque para eso también está la Federación Española de Municipios y Provincias. Y la federación también, ¿qué intenta? Dar respuesta a esas necesidades que muchas veces tienen de formación o información todos nuestros alcaldes, concejales, escuchar, dar herramientas, ayudar a la formación, etcétera. Nosotros no podemos entrar dentro de esa política local de cada uno de los ayuntamientos porque tienen su autonomía municipal, pero sí que podemos ayudarles precisamente a su labor de gobernanza o a su labor de información. La pasada legislatura, de hecho, cambiamos mucho el paso, como todos, con la pandemia, y la federación desde el primer momento se convirtió en ese instrumento de diálogo y de información para todos los ayuntamientos de la comunidad. Trasladábamos absolutamente todas las modificaciones legislativas, prestaciones de servicios, modificaciones, y luego fuimos y estuvimos en esa mesa de interlocución, por ejemplo, con el gobierno autonómico en distintos aspectos, como para conseguir el fondo extraordinario para sufragar gastos extraordinarios de los ayuntamientos. Esa relación que desde siempre ha tenido la federación con el gobierno autonómico, o por ejemplo se ha constituido esa mesa de diálogo con la federación para fondos europeos. Es decir, los retos que tenemos y que tenemos que defender allí en esas mesas con el resto de administraciones. De fondos europeos hablaremos un poquito más adelante, Seguro pero sí. Lo más importante, y parece que coinciden todas las administraciones, también la federación, es que el reto está en la demografía. En conseguir, pues eso, que no se nos vayan personas de los pueblos o que se nos mantengan. Es el reto en el que está trabajando precisamente, mencionaba la Junta, están haciendo un plan estratégico, van a aprobarlo en breve, también una ley o una proposición de ley en ese sentido. Me imagino que la aportación que está haciendo la Federación a esa normativa y a esa estrategia es importante, porque es el que más conocimiento tiene de esa realidad, ¿no? Bueno, sin duda, el reto demográfico es el reto compartido por todos. Yo diría que por la sociedad de Castilla y León, y no solo de Castilla y León, sino de muchas comunidades y territorios del interior de España, por territorios europeos, y no vamos a salir de continente, pero podríamos hablar de muchos territorios despoblados, ¿no? Pero vamos a quedarnos en nuestra comunidad, que es el territorio de la Federación. Ese reto demográfico lo comparte todos los alcaldes, todas las diputaciones, y por lo tanto una asociación de ayuntamientos y de diputaciones tiene que ayudar a compartir ese reto. También lo comparte el gobierno autonómico, cómo no, dentro de sus competencias, y en este caso en la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y ahora Ordenación del Territorio y Reto Demográfico. Claro. Es verdad que precisamente en esa comisión de reto demográfico también está
sentada la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y aportamos nuestras propuestas y trabajamos con la Consejería de cara a ayudar. Yo digo que el reto demográfico es transversal y cualquier administración local en estos momentos tiene las gafas del reto demográfico para cualquier acción. Es decir, un ayuntamiento que quiere, pues quiere que haya viviendas para alquilar para que vengan nuevos pobladores, quiere que se garanticen los servicios, porque garantizar los servicios de por sí solo, no es afrontar de manera directa y exclusiva el reto demográfico. Pero si no garantizamos los servicios, es evidente que no vamos a poder realizar otras acciones, ¿no? Yo creo que son 3 ejes fundamentales: garantizar servicios, generar oportunidades y, en tercer lugar, una labor exhaustiva de comunicación y de valor del medio rural, porque siempre se ha asociado, o durante muchos años se ha asociado, el medio rural con algo negativo a nivel personal, con un cierto, entre comillas, quiero que se me entienda, fracaso el que se quedaba, éxito el que se iba a la ciudad. ¿Esa mentalidad cambió a raíz de la pandemia? Bueno, yo creo que una parte sí. Evolucionamos mentalmente en ese sentido, bueno, y parece estamos que queríamos. evolucionando los que ya tenemos una edad, y yo creo que sobre todo nacen unas generaciones que valoran también otras cuestiones, ¿no? Y creo pues tiene mucho que ver también con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con los alimentos de calidad. Y yo siempre digo que el medio rural no es nada por sí mismo, porque somos la mitad, la otra mitad es el medio urbano. Somos un todo, ¿no? Y tenemos que ser no antagónicos, sino complementarios. En el medio rural, y eso lo conocemos muy bien los que somos castellanos y leoneses, yo que soy palentina, tenemos todo aquello que anhelan las grandes ciudades, y yo lo digo siempre, ¿no? Que es ese aire puro, el agua, ese recurso tan difícil de gestionar cada vez más y escaso, la generación de energía, que va a decir Castilla y León en estos momentos con las energías renovables y sostenibles, los alimentos de calidad, etcétera, ¿no? Hay muchos compañeros míos en Madrid que se ríen cuando digo, debéis de estar fenomenal, pero hay muchos que el viernes enseguida se quieren ir, no sé por qué será, ¿no? Bueno, quiero decir que en un chascarrillo, por decir, entre medio urbano y medio rural, cada uno tiene sus valores, pero yo creo que es muy importante una comunicación de que el medio rural en estos momentos tiene muchísimo valor y que hay herramientas nuevas que permiten vivir con mucha calidad y desarrollar oportunidades precisamente profesionales y vitales en el medio rural. Precisamente me mencionaba en alguna entrevista que hay que abordar la reconquista. Y claro, la reconquista es que vuelva la gente a los pueblos, no solamente mantener a los que están, porque es verdad que sería una población más envejecida. Pero fijar a la población o atraer a la población joven, a familias, a gente más joven, supongo que pasa por la digitalización en el medio rural. Yo creo que falta mucho todavía por hacer, pero está en el umbral de lo posible el que se pueda teletrabajar desde el medio rural, tengamos toda la fibra, todas las comodidades, todos los medios para poder afrontar ese reto. Pues sí, y ya se está viendo, ¿no? No vamos a decir que en un número exhaustivo, pero ya hay oportunidades y ya hay personas que empezaron con la pandemia teletrabajando y que se han dado cuenta que pueden pasar gran parte del año precisamente o en su segunda vivienda o en su primera vivienda del medio rural. Eso cada vez se está extendiendo más y sin duda pasa por 3 cuestiones, ¿no?, que en estos momentos están ya encima de la mesa, que son la digitalización, como bien dices, que se ha avanzado en los últimos años, pero es verdad que no todo es fibra. También quien me escuche sabe que también la telefonía es importante y en algunos lugares no es que no tengan fibra, sino que no tienen posibilidad de hablar por teléfono. Bueno, hemos tenido unos episodios últimamente en alguna pequeña población que sí que han quedado incomunicados en ese sentido. Bueno, quiero decir que eso hay que garantizarlo. En segundo lugar, hay que comunicar los territorios con transporte. Es importantísima la movilidad y ahora estamos ante un proceso de transformación de la movilidad, no solo del medio rural, sino de todo tipo de conexión de la movilidad. No podemos hablar solo del coche eléctrico, tenemos que hablar del transporte. Nos consta que la Junta, y estamos en contacto todas las entidades locales, para el nuevo mapa de transporte,
y de líneas de la Junta de Castilla y León. Es importantísimo la conexión y la posibilidad de movilidad de la población. Es fundamental para que se puedan quedar. Claro. Es fundamental e imprescindible. Y en tercer lugar, sin duda, vuelvo a lo mismo, esa imagen positiva que tenemos de Castilla y León y de nuestras posibilidades en el medio rural. La despoblación o el reto demográfico, como bien has dicho, pasa por medidas para mitigarla y ayudar a la población que ya está, y en segundo lugar por medidas que generen oportunidades para nueva población. Pero también el reto demográfico se compone de otro elemento, sin duda, que es la baja natalidad que tenemos, no solo en Castilla y León y no solo en el medio rural, sino en toda España y en toda Europa. Y creo que ahí tenemos que hacer también una buena labor todos en la comunicación y en lo importante que es, en este caso, el valor de la natalidad en todas sus dimensiones, que sería muy extenso poder hablar aquí. Se están fomentando pero realmente eso es muy importante. Y, por supuesto, atraer a nuevos pobladores. A veces personas que en sus antepasados familiares han tenido vinculación con algunos núcleos rurales y ven la oportunidad de volver, pero también personas que quieren cambiar de vida, que quieren llegar, y también, ¿por qué no?, en muchos lugares, inmigrantes, etcétera, personas que vienen por distintos motivos de fuera de España y que quieren comenzar un proyecto de vida en Castilla y León. Pues les tenemos que ayudar. Hablaba de estrechar esa brecha entre lo urbano y lo rural, esa costa precisamente, en base a esos servicios, a esas prestaciones, pero no sé si están hechas las normativas como a dos velocidades, es decir, no es más difícil para los pequeños pueblos, para los pequeños municipios, el afrontar todo este sistema de servicios que tienen que prestar por obligación, porque está regido por ley. Ese siempre ha sido un hándicap dentro de los pequeños municipios, el no llegar, que la burocracia les aplasta, el que no están preparados pues, para asumir todas esas oportunidades que a veces se les van pues, precisamente por el papeleo, ¿no? Bueno, creo que lo has explicado muy bien. Yo solo diría que la prestación de los servicios básicos que establece la ley, pues yo creo que todos los ayuntamientos intentan garantizarlas, para eso también están las diputaciones, o estamos las diputaciones provinciales, pero realmente el problema de las normativas es que van a una velocidad, que es la urbana. Van solo a una velocidad. Dile a un pequeño ayuntamiento que en su página web ponga un portal de transparencia, por ejemplo, por poner un caso. Bueno, es que eso son exigencias claro. Que realmente yo siempre he dicho, ¿no? Y hace, bueno, pues ya unos años, puede que 6 o 7 años, en la Diputación de Palencia promovimos ya una iniciativa y que, bueno, pues sin duda este mensaje se ha extendido en muchos lugares, y es que las normativas deberían incorporar el principio de ruralidad. Y también lo defendemos desde la Federación. ¿Eso qué quiere decir? Que la legislación autonómica y la legislación estatal tienen que pensar en su aplicación en los municipios más pequeños. Es decir, no puedes exigir lo mismo para ciudades que para municipios de menos de 5.000, y que voy a decir de municipios de menos de 500 o de menos de 1.000 habitantes. A veces la normativa exige lo mismo, y ahí es donde los ayuntamientos que no tienen unos servicios administrativos y seguramente no son necesarios todas esas exigencias en algunos lugares y de algunas normativas sectoriales. Yo a veces digo que para abrir un bar o una tienda en alguno de esos municipios pues no puedes exigir lo mismo, ¿no? Y alguna normativa incluso de cierre de locales pues tampoco sería aplicable a un teleclub de un municipio pequeño en el que 4 personas se quedan ese día a tomarse la cerveza fuera de hora, ¿no? Bueno, quiero decir que es complicado, pero que hay que ponerse, yo siempre lo digo, las gafas del rural, ¿no? Las gafas de esto en un pueblo de 500 habitantes, ¿cómo lo haríamos? Bueno, creo que eso es muy importante, y un mensaje que yo doy siempre es soluciones rurales para problemas rurales, no soluciones urbanas para problemas rurales. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Habrá cosas que no quede más remedio, ¿no? que sean, bueno, pues iguales, pero creo que hay que hacer una reflexión profunda
sobre las realidades, ¿no? La norma no puede ser para que no responda a la realidad. Se ha hablado en los últimos tiempos de la necesidad precisamente de ese estatuto básico de los pequeños municipios. ¿Es hacer una normativa a la carta o adaptar las exigencias a cada singularidad municipal? Porque quizás eso también pueda generar ciertas desigualdades, ¿no? Bueno, yo creo que la realidad no es idéntica. Y como la realidad no es idéntica, la norma está para regular las realidades, ¿no? No para hacer una norma idéntica para realidades distintas. Pero más allá de eso, ¿no?, que puede ser un principio general, pues ya existe una ley de grandes ciudades. Y cuando admitimos que exista una ley de grandes ciudades porque la realidad de las grandes ciudades es diferente, ¿por qué no puede haber una realidad diferente de los pequeños municipios? Creo que se entiende muy bien. Y además, bueno, yo sí que soy partidaria sobre todo de ese principio de ruralidad, que sería un principio transversal, igual que ahora nadie discutiríamos el principio de igualdad que se incorpora a cualquier normativa, pues no es tanto leyes totalmente específicas, que yo sí que creo en el estatuto, probablemente en una regulación del pequeño municipio. Podríamos hablar de los borradores que han circulado, en los que no en todo estoy de acuerdo, por supuesto, pero realmente eso de legislar a la carta, pues lo hemos visto en los decretos leyes que además afectan, en este caso, a la legislación local, en algunos de los aspectos que acaba de convalidar el Gobierno. Por ejemplo, a la carta, si hablamos de legislación a la carta, ha modificado el número de habitantes para constituirse en municipio, lo ha rebajado a 4.000, precisamente solo para responder a un problema que hay en el País Vasco en un municipio. Quiero decir que eso sí que es legislar a la carta. Está más comprometida que nunca esa igualdad. Muy Estamos a hablando... la carta. Quiero decir que en este caso, pues si hay diversidad en las entidades locales y hablamos entre la realidad urbana y la rural, pues imagínense si respondemos solo a la solución de un pequeño municipio en la convalidación de un real decreto del Estado, ¿no? Y a través de una modificación, como se ha hecho en estos reales decretos, de la ley de bases de régimen local, sin ningún tipo de diálogo con las entidades locales. O sea que, bueno, ahí podríamos hablar de que estamos en un momento muy complejo, porque no se habla de los intereses de las entidades locales, sino de intereses de algunos territorios y, por lo tanto, de algunos territorios y de sus entidades locales. Por ejemplo, también en ese Real Decreto se rompe la habilitación nacional de los secretarios, porque ya se intentó hace unos años, vuelve a, en este caso, entregarse a los habilitados nacionales del País Vasco a la comunidad autónoma del País Vasco, cuando los habilitados nacionales, como su propio nombre indica, son de carácter nacional. Es decir, las entidades locales vamos a estar ante grandes dificultades, y también las federaciones vamos a tener que hablar de eso, ¿no?, que es defender los intereses no solo de las entidades locales de nuestra comunidad, sino de las entidades locales con un criterio de igualdad en el territorio nacional. Siempre han defendido y han querido que la negociación de la financiación autonómica se llevase en paralelo a la financiación local. Sí. No sé si ahora esa demanda es mucho más fuerte, precisamente por el contexto que nos ha apuntado, porque es verdad que esa igualdad territorial, esa igualdad entre entidades locales de distintas comunidades parece que está comprometida por las palabras que nos acaba de mencionar. Bueno, es evidente que está comprometida, porque también la financiación local tiene que ver con la financiación autonómica y, por lo tanto, si está comprometida la financiación autonómica, porque no todas las comunidades autónomas se sientan en régimen de igualdad en la negociación de la financiación con el Estado, pues es evidente que, además, con lo que acabamos de ver, tampoco todas las entidades locales vamos a sentarnos en esa financiación en el mismo régimen o bajo el principio de igualdad. Pero que sea simultánea la financiación autonómica y local tiene mucho sentido. Tenía desde hace mucho tiempo que ya se demandaba esa simultaneidad, porque esa financiación parte de la financiación del Estado, y por lo tanto tiene que financiar el Estado a las comunidades autónomas y tiene que financiar a las entidades locales. Y todo parte de la misma caja común,
que es la estatal. Y entonces tenemos que garantizar precisamente esas competencias autonómicas, esas competencias municipales y locales, y por lo tanto el reparto de esa financiación para cada una de las competencias que tenemos las dos administraciones, no tanto la autonómica como la administración local. Y tiene mucho sentido el que haya una simultaneidad precisamente para que luego no haya lo que hablamos siempre, ¿no? Esas competencias impropias que asumimos las entidades locales y sobre todo los ayuntamientos, que son a los que el vecino va todos los días de manera directa a intentar resolver sus problemas y sus necesidades. Llegamos ya a un buen trecho del programa, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de municipalismo con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, con Ángeles Armisen. Volvemos en unos instantes. Ya estamos de vuelta, seguimos conversación con Ángeles Armisen. Dejábamos abierta la financiación de las entidades locales, ahora en un momento importante por el contexto político nacional también. Evidentemente las entidades locales necesitan financiación, unas más que otras. Hay algunos ayuntamientos que pueden financiarse a través de sus impuestos, del IBI, las plusvalías, pero hay otros más pequeños que no pueden tener esta capacidad de recaudación. ¿Cómo se financian nuestros pequeños ayuntamientos? Bueno, es evidente que los pequeños ayuntamientos y sobre todo en Castilla y León, pero también en otras comunidades, también van muy de la mano del apoyo de las diputaciones provinciales, ¿no? Los pequeños ayuntamientos, ¿cómo se financian? Con la participación en tributos del Estado, en función de su número de habitantes, reciben su cantidad, pero realmente yo siempre digo que quien garantiza ese principio de solidaridad en la circunscripción provincial son las diputaciones provinciales, que apoyan no solo sus servicios técnicos, también muchas veces garantizan esa prestación de los servicios básicos, esas obras de abastecimiento, esas obras de saneamiento, todos esos servicios básicos también a través de los planes de obras que siempre decimos, ¿no? Los planes provinciales, que decimos en las diputaciones provinciales, cuánto se destina a planes provinciales, qué piden los alcaldes en esas infraestructuras. Una gran parte, sin duda, son esa participación que tenemos las diputaciones provinciales en colaboración con los ayuntamientos, además de su financiación a través del Estado, ¿no? Lo que les corresponde directamente en la financiación estatal. Y a partir de ahí, pues esa garantía que tenemos que dar de los servicios básicos que tienen que dar todos los ayuntamientos, María. Claro, porque esos pequeños ayuntamientos, el alumbrado, el alcantarillado, esas cosas ya están ahí. A partir de que va creciendo el ayuntamiento ya tiene otros servicios, bomberos, policías, otras cuestiones, pero vamos a quedarnos en los pequeños porque es verdad que en los últimos tiempos yo creo que es una información que sale de vez en cuando, que es el poner en cuestión la supervivencia de esos pequeños ayuntamientos y en buscar fórmulas para que precisamente se mantengan en el tiempo. Hubo una que fue muy polémica, es verdad, porque somos muy de la tierra, estamos muy arraigados a cómo se llama nuestro pueblo y a nuestro pueblo, pero fue la de la fusión de los ayuntamientos. Pero hay términos, puede haber soluciones intermedias o otras soluciones que puedan por lo menos permitirles prestar esos servicios de forma mancomunada o hacerlo de otras maneras. Bueno, yo creo que ahí voy a hacer un poco de didáctica, quizás a lo mejor que todos vemos nuestra realidad de Castilla y León, ¿no? Quien no tiene, o es de un pueblo, o su familia, o etcétera, o ha ido a un pueblo en fiestas en Castilla y León, todo el mundo, ¿no? Una cuestión es garantizar los servicios, mancomunar o unir la prestación de los servicios, y otra cosa es la fusión de los ayuntamientos. No tiene nada que ver. Cuando hablamos de administración municipal y de ayuntamientos, pues tenemos que pensar que la gran parte de los ayuntamientos, que a veces los ciudadanos lo perciben, ¿no? Quien no conoce esa realidad, como, bueno, pues así nos ahorramos dinero, ¿no? Porque hay menos políticos, menos cargos, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que la mayoría de nuestros alcaldes y concejales en todos esos municipios pequeños no perciben nada, trabajan precisamente por sus pueblos. O sea, que tenemos un voluntariado que cambia la luz cuando se funde la bombilla, que va el alcalde y el concejal, y que realmente eso sería la fusión
de esos ayuntamientos como administración municipal. Suelen tener como único funcionario un secretario, muchas veces compartido, en unas horas. Luego, tampoco estamos hablando de un exceso de personal al servicio de esos ayuntamientos. Otra cuestión es, ¿cómo garantizamos que la población de esos ayuntamientos tenga los mejores servicios, ¿no? O unos servicios básicos de un estándar de calidad? Bueno, eso fundamentalmente puede ser o a través de mancomunidades que existen o, en segundo lugar, como digo, con apoyo de las diputaciones provinciales. Yo siempre soy una convencida de que eso va más allá de cómo vamos a prestar esos servicios que en eliminar, como se ha planteado en algunas cuestiones, vamos a eliminar ayuntamientos. Yo creo que esa no es en ningún caso la fórmula, porque no nos aporta una mayor garantía en la prestación de los servicios, sino sí, que a veces... ha salido esta cuestión es por racionalizar la administración, que es esa la frase pero tan manida. Está ¿verdad? bien, pero yo creo que racionalizar la administración de un secretario compartido no creo que el resultado no va a ser el que en teoría, ¿no?, muchos intentan plantear. Yo creo que lo que hay que hacer es ser eficiente en la gestión de los recursos públicos, como lo somos en los recursos de cualquiera. Ser eficiente en esos recursos, creo que cada vez más tiene que haber un diálogo muy compartido y de servicios entre los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Yo que conozco bien, claro, los servicios que prestan las diputaciones provinciales, pues yo diría, Marisa, que nosotros garantizamos las cuentas de correo electrónico de todos los ayuntamientos, garantizamos la digitalización de todos los ayuntamientos, en la mayoría de los ayuntamientos, voy a decir de Castilla y León, que seguro que sí, pero yo digo, por ejemplo, en Palencia, pues todos los alcaldes tienen firma en su teléfono y tienen las aplicaciones de los programas de gestión de digital, ¿no? Y todo ese apoyo lo hacen los ayuntamientos, los servicios de asistencia a municipios, que son muy importantes. Un gran reto que ha tenido mucho que ver la Federación, ¿no?, que estamos hoy en la Federación, la pasada legislatura, esa falta de secretarios, ¿no?, que casi es el único funcionario. Es un problema importante, es muy porque importante. Eso bloquea la gestión de cualquier ayuntamiento. Claro, pero ahí se avanzó y se avanzó en una colaboración muy estrecha entre la Administración Autonómica y la Federación. Hemos hecho ya unas bolsas de secretarios, unas bolsas se refiere a un grupo de personas que se han formado, que han pasado un examen y que son bolsas provinciales de personas que pueden acceder a la labor interina de secretarios. Pero también hemos demandado desde la Federación de Castilla y León que se convoquen las plazas de secretario, que es de habilitación nacional, claro, es una competencia estatal, y la última convocatoria es de un número muy, muy limitado de plazas de habilitados nacionales de secretarios interventores. Pero desde la Federación, por lo menos, se ha formado ya a personas en cada provincia, han pasado unos exámenes y van a formar parte de esa bolsa de profesionales para acceder a los servicios de secretario interventor. Todo ese trabajo se hizo la pasada legislatura porque somos conscientes que es imprescindible tener un secretario. Entiendo que es una medida de emergencia. Le busco Claro. cierto paralelismo pues, con los médicos especialistas, que ahora mismo también tenemos un grave problema en ese sentido. Hay que buscar soluciones y hay que buscarlas ya. Sí, por supuesto, ¿no? Es sobre todo que no basta con buscar que se cubra con interinos esas plazas, ¿no?, porque no han salido y no están convocadas, sino que esas personas que accedan tengan también una formación como secretarios municipales, ¿no?, en las entidades locales que les correspondan. Decíamos que sin un secretario un ayuntamiento está bloqueado en la gestión, en las inversiones. Por supuesto. Y hablábamos también de esa financiación. Los ayuntamientos han estado muy apretados en los últimos años, no se les permitía gastar, necesitaban superávit para hacerlo. Parece que el 24 se presenta con un aire nuevo, afortunadamente. Han sido muy disciplinados en ese sentido los ayuntamientos. Bueno, lo que sí que tenemos que decir es que la regla de gasto estuvo vigente hasta hace 2 años. Estos 2 últimos años no hemos tenido regla de gasto, pero la regla de gasto va a volver. Y va a volver al año que viene, ya lo ha anunciado Europa, y fundamentalmente porque ya ha dicho que eso de que no haya regla de gasto van a volver. Pero realmente la administración local de Castilla y León, en términos generales, tenemos que decir que somos como somos los castellanos y leoneses.
austeros, buenos gestores, los alcaldes quieren tener su dinero, una parte en la cuenta. Yo creo que eso lo da el carácter. No podemos hablar de que la deuda de las administraciones locales provenga en general. Estoy hablando porque podemos hablar de pequeños municipios, de ciudades, de capitales, etcétera, pero no proviene sustancialmente de Castilla y León. De hecho, la administración local, si cogemos los datos, en este caso, de deuda, pues aporta bastante menos a la deuda que otras administraciones, ¿no? Pero vamos a un periodo en que nos van a volver a aplicar la regla de gasto, y ya pasamos, y eso se hizo a través de la Federación Nacional de Municipios y Provincias, hace 3 años pasamos por ese intento, ¿no?, desde la administración estatal, de intervenir los remanentes, que quiere decir los ahorros de los ayuntamientos, y ahí, bueno, pues la Federación Nacional escuchó muy bien cuál es el interés municipal, cuál es el interés de cualquier alcalde, que los ahorros de su ayuntamiento se queden para invertir en su ayuntamiento, ¿no? Y ahí, bueno, de hecho, se paralizó y no salió adelante la medida en el Congreso de los Diputados. Yo creo que ahí es donde está el interés del municipalismo, ¿no? Ahí tenemos retos pendientes. La plusvalía es un reto pendiente con esa sentencia que anuló el impuesto de plusvalía y que en estos momentos hay ayuntamientos, claro, hay muchos ayuntamientos que tienen esas circunstancias y hay una demanda también precisamente para que se compense esa financiación a los ayuntamientos de la pérdida del ingreso de la plusvalía. Evidentemente los fondos europeos están ahí, parece que son el maná de estos últimos años. Yo no sé hasta qué punto llegan esos fondos europeos a los pequeños ayuntamientos o a los ayuntamientos en general, en qué grado de expectativas están llegando y si eso puede ser la solución a ciertos males o no. ¿Cómo está esa situación? Porque sí que ha habido cursos de formación y ha habido también algo de apoyo desde la federación, ¿no? Bueno, el maná cae sin trabajo y los fondos europeos no. No es un maná, pero sí que es una oportunidad. Y es una oportunidad que realmente algunas cuestiones no van dirigidas a los pequeños municipios. Sí que desde la Federación hemos trabajado y creo que está teniendo cada vez más su resultado. A veces es que no se conoce, por mucho que mandemos, ya los correos electrónicos muchas veces no se leen, pero bueno, intentamos hacer esa labor didáctica y tenemos un asesoramiento externo, la verdad que bueno, sobre fondos europeos para todos los ayuntamientos. La pasada legislatura pues hemos tenido cerca de 40... no me gusta utilizar, teniendo un castellano tan rico, ¿no?, pero voy a decir reuniones telemáticas sobre las convocatorias de fondos europeos, algunas muy didácticas, con profesionales, que cada vez más se conectan los distintos ayuntamientos, sus técnicos. Tenemos un asesoramiento para los propios ayuntamientos y una publicidad importantísima que mandamos a todos los ayuntamientos, y es que con muy poco tiempo en cada convocatoria les enviamos la foto, es claramente una infografía de a quién va dirigido, por qué importe, qué es subvencionable, qué no es, etcétera, porque las convocatorias son complejísimas, algunas de 60, 70 folios. Hablábamos de burocracia hace claro, rato, sí. Y en cambio eso se da directamente, tú ves esa infografía y sabes si puedes pedir o no, si te interesa o no, y tienes un teléfono, un correo electrónico para consultar dudas y muchas veces reuniones de formación. Ha sido realmente, bueno, yo creo que un éxito, cada vez más imprescindible que prestemos ese servicio fundamentalmente a los pequeños municipios. Los grandes a veces pues tienen otros proyectos, etcétera, y luego desde la Federación siempre hemos demandado a nivel nacional y también autonómico que se estudien bien qué convocatorias pueden ser dirigidas a los pequeños municipios para que las aprovechen. Luego es verdad que a los pequeños municipios algunas les beneficia las que se piden también a través de las diputaciones, porque hay algunos proyectos a los que podemos acudir las diputaciones provinciales que son supramunicipales, lógicamente, y que benefician a varios ayuntamientos de cada una de nuestras provincias, etcétera, que pueden ser, bueno, pues desde convocatorias de turismo, convocatorias de infraestructuras mancomunadas, etcétera. Pues yo siempre creo que los fondos europeos, y no solo los Next Generation, que estos son una oportunidad, pero luego hay los fondos europeos de convocatoria, voy a decir, regular, ¿no?, que no son los Next Generation. Y ahí también yo creo que hay que hacer un trabajo de difusión para todas las entidades locales
y hay que trabajar en esa oportunidad. ¿Oportunidad para qué? ¿En qué sería tangible esos fondos europeos en los municipios de Castilla y León? Me imagino que... Ya lo son, ya lo están siendo. Ya lo están siendo, por eso. Ya lo ¿Dónde están se están visibilizando? Yo puedo contar, a lo mejor, la experiencia nuestra, ¿no?, de Palencia. Nosotros, como Diputación, hemos conseguido 15 millones de euros ya de fondos europeos. El reto es gestionarles. También hemos hecho en la Federación ahora un curso sobre gestión y justificación de fondos europeos, pero los planes de sostenibilidad turística, por ejemplo, han sido una gran oportunidad, unos planes que se gestionan con la comunidad autónoma, pero que son territoriales, ¿no? Nosotros también accedimos a un plan de sostenibilidad turística del Estado directamente sobre el Camino de Santiago, que hemos sido beneficiarios de 2 millones de euros para el tramo de Palencia, pero ahora hay unas convocatorias también importantes que van dirigidas, por ejemplo, a abastecimientos mancomunados, ¿no?, al ciclo del agua, etcétera. Algunos también para experiencias, para proyectos de movilidad. Y bueno, pues yo creo que ahí hay que trabajar sobre los distintos retos. Ha habido también una convocatoria para digitalización de administraciones, que también es importante de cara a prestar un mejor servicio, ¿no?, a la propia modernización de la administración. Creo que hay bastantes oportunidades, y son oportunidades tangibles, porque cuando se ejecuten, que estamos en ello, claro, pues veremos la mejora de esos planes turísticos y también veremos mejores infraestructuras. Precisamente hablábamos de esas oportunidades que llegan de los fondos europeos, pero también oportunidades hay que explotar las propias, los propios recursos endógenos de nuestro territorio, que ahora mismo sí que es verdad que en el medio rural están poniéndose en marcha de forma muy intensa y muy contundente. Turismo, patrimonio, medio ambiente. Yo creo que eso también puede ser un recurso importante económico también para el medio rural, que haga esa brecha entre lo urbano y lo rural mucho más estrecha, ¿no? Bueno, yo siempre hablo que desde que tomé posesión yo como presidenta de la Diputación, pero me consta que todos mis compañeros, ¿no?, porque en todas las reuniones sale lo mismo. Tenemos que, desde la Administración, saber que la gran oportunidad son nuestros recursos no deslocalizables. Yo la montaña no la voy a deslocalizar, el patrimonio que nos han entregado no solo no le voy a deslocalizar, sino que tenemos que saber que esos son grandes recursos para nuestro desarrollo, ¿no?, nuestro desarrollo social, económico, por supuesto, y también, porque no, lo hablamos de sostenibilidad, pero la sostenibilidad no solo es medioambiental, ¿no? La sostenibilidad es social, es económica y tiene muchos aspectos en el territorio. Esos recursos no deslocalizables, pero luego también, cuando hemos hablado de fondos europeos, tenemos que saber que las administraciones tenemos que estar siempre ahí para esa colaboración público-privada. Es decir, para ayudar a que nuestros sectores privados, pujantes, que Castilla y León es tan extenso, que son muy diversos, ¿no?, en cada provincia, pero que esos sectores privados nos vean como esa ayuda y no a veces, que casi a veces la Administración, como nos dice, ¿no?, con no molestar sería suficiente. No, tenemos que ayudar a que esos sectores puedan acceder también a esos grandes fondos europeos que permitan, que es lo importante, generar empleo, generar desarrollo, porque no va a haber población si no hay empleo. Como estamos ya llegando al final, y no puedo obviar que además de presidenta de la Federación Regional y de la Diputación de Palencia, también es presidenta del Partido Popular de Palencia, sí. Tengo que hablar precisamente de lo que son las cuestiones políticas nacionales, porque es verdad que estamos en un momento muy convulso, muy complicado. Es necesario que también las sinergias se generen entre las administraciones. Estamos en ese punto en el que puede llegar ese momento de concordia, haga esa carta a los Reyes Magos, aunque ya ha pasado. ¿Cuáles son los retos inmediatos, las preocupaciones inmediatas de la presidenta en todos los aspectos que aborda en políticos? Políticos, sí. Claro, en fin, es así. Bueno, yo sin duda me gustaría que esa concordia empezara por gestionar, cuando tenemos que estar en colaboración con algunas administraciones, a veces de signo político distinto, pues que pensáramos en la mejor eficiencia de nuestros recursos económicos al servicio de los ciudadanos, y que muchos pasan porque nos pongamos de acuerdo, ¿no? Yo en eso creo que hay que hacer un esfuerzo cuando estamos hablando de un servicio público esencial, ¿no?
Y después yo este año brindaba y se reían sus compañeros de los medios de comunicación de Palencia y me decían, ¿cómo termina la presidenta? Y digo, pues yo pido salud y paciencia, ¿no? Porque creo que las dos cosas son imprescindibles. Pero los grandes retos políticos es el principio de igualdad, el saber que estamos en un Estado democrático y de derecho con una Constitución que nos dimos todos los españoles y que se basó en la concordia. Y la concordia no quiere decir, si me permite el término, pues nos tenemos que llevar bien porque nos tenemos que llevar bien, sino la concordia, como en cualquier convivencia, supone renuncias y supone cesiones, ¿no? Y solo desde la cesión, desde la renuncia y un poco desde la empatía, pues se llega a eso. Pero yo creo que pues hay una visión muy distinta, bueno, pues desde otras opciones probablemente, ¿no? Y lo estamos viendo en estos últimos días. Yo, sinceramente, he sido parlamentaria nacional, he sido parlamentaria autonómica y no he visto nunca lo que he visto en estos últimos tiempos, ¿no? A mí me parece que los españoles se merecen otra cosa, los castellanos y leoneses también nos merecemos otra cosa. Yo también soy española, por lo tanto nos merecemos otra cosa, pero creo que en política no todo vale y la manera de hacerlo es muy importante. Y además estamos casi en plena celebración de los 45 años de las primeras elecciones municipales. También hay que ponerlo en valor. No sé si van a hacer algo desde la Federación, algún acontecimiento tienen preparado por ahí, pues porque mire, bueno, también está bien recordarlo y sobre todo echar la vista atrás para lo que fuimos, lo que somos, ¿no? Pues mire, yo le voy a decir que en las primeras elecciones municipales, yo que luego he hablado con personas, incluso con una señora hace unos años que fue concejala de las primeras elecciones de su pueblo, ¿no? Claro, se vivió como una fiesta, se vivió como una auténtica fiesta de la democracia. Y yo soy de una provincia donde está el municipio de Brañosera, que fue el primer municipio de España. ¿Más de 1000 años? ¿Cuánto era? Sí, 1200. 1200. Sí. Y Brañosera, cuando usted hablaba antes de repoblar, ¿no? Pues precisamente el fuero de Brañosera lo que establecía eran los principios de la repoblación. ¿Y qué pedía o qué establecía esa repoblación? Pues medidas fiscales distintas, que es lo que se pide ahora para los territorios, y medidas que fomentaran a través, bueno, pues de la entrega de tierras, del cultivo, de las oportunidades que se daba a esos pobladores para que ocuparan esos territorios. Yo creo que inventar, hay a veces veces no inventamos, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que hacer una reflexión seria y, como bien dice, las elecciones municipales y sobre todo que los ciudadanos decidan, pues creo que esa es la democracia. Y eso es, sin duda, a lo que tenemos que un poco que volver a acordarnos, ¿no? De por qué quisimos tener la Constitución del 78, por qué la respetamos, por qué queremos que España sea eso, un Estado democrático. Pues han sido unos minutos muy interesantes hablando de municipalismo y de muchas cuestiones que seguramente a nuestros espectadores les han interesado especialmente, porque todos tenemos nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestras raíces. Gracias, Ángeles Armisen, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, por haber compartido este ratito con nosotros en Espacio Abierto. Le esperamos seguramente muy poco tiempo, porque tiene una agenda siempre muy intensa, pero tiene muchas responsabilidades y seguramente habrá cosas distintas de las que hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y que, sin duda, este inicio del curso de municipal en la Federación sirva en ese homenaje a todos los miles de personas que en las pasadas elecciones municipales decidieron dar un paso para trabajar por su pueblo, concejales y alcaldes que hacen una labor diaria, a veces no suficientemente valorada o reconocida, y bueno, pues que esta entrevista sirva para eso, ¿no? Para reconocer esa gran labor que hacen a diario. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes. Recuerden que en cuestión de 7 días, en una semana, volvemos con Espacio Abierto y con un nuevo asunto. Hablaremos de la protección del lobo y de toda la polémica suscitada a raíz de las cuestiones que salen de Europa en los últimos tiempos. Hablaremos de ello en los próximos días. Ya les recuerdo que será el próximo viernes.